Gloria a Dios. Hermano, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por este privilegio que nos concede de compartir su palabra. Saludamos a los hermanos y a los amigos que nos sintonizan por estos medios. Estamos transmitiendo a través de nuestra página de Facebook Camino al Cielo, predicando la sana doctrina. También nos puede encontrar en YouTube con mi nombre, Alex Osegueda, predicador. Y en este día vamos a estar compartiendo la palabra del Señor con el tema ¿por cuál camino vas? Y para esto vamos a estar leyendo en el libro de Mateo, capítulo 7, del versículo 13 al 14. Gloria a Dios. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Dice así a la letra: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Gloria a Dios, aleluya. Le adoramos y le bendecimos. Gloria a Dios. Como dijimos, estaremos predicando con el tema ¿por cuál camino vas? Gloria a Dios. Y podíamos mencionar literalmente el tema camino. Si lo tomamos como camino natural, podríamos decir que es una carretera, un camino, un sendero, una vereda. Gloria al Señor para siempre. Pero en este día vamos a estar tomando el tema ¿por cuál camino vas? Lo vamos a tomar metafóricamente. ¿Y qué quiere decir metafóricamente? Dice que es de una manera de proceder o de pensar. Oiga, metafóricamente dice, el tema camino es de una manera de proceder o de pensar. Por ejemplo, podríamos decir, la Biblia habla en algunos versículos bíblicos, dice mis caminos, en otros dice los caminos de Dios, el camino de justicia, el camino del Señor, el camino más excelente, como lo dijo Pablo, el camino de verdad, el camino recto y el camino de la salvación. Pero en esta ocasión vamos a estar tomando lo que en el versículos 13 y 14 del libro de Mateo capítulo 7 nos dice. Vamos a estar hablando sobre el camino que lleva a la perdición. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso, oiga, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. O sea que el camino ancho, mucha gente prefiere el camino ancho porque es espacioso. Si habláramos literalmente, bueno, un camino ancho es mejor para caminar, podríamos decir. Podemos nosotros caminar con tranquilidad, podemos nosotros caminar con seguridad, podemos decir un camino espacioso en el cual no me arriesgo posiblemente a resbalarme o a caerme. Pero si nosotros lo tomamos metafóricamente, el camino espacioso aquí es el Señor Jesucristo hablando, aleluya, a través de su palabra. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Empezaremos con algunos versículos bíblicos. Vamos a comenzar por esa parte, el camino espacioso, el camino ancho.
Yo te pregunto en este día, amigo o hermano, que conoces al Señor, si preguntáramos a cada uno de los que están escuchando en esta hora, ¿por cuál camino van? Bueno, no sé si sabrían contestar. Si lo tomamos espiritualmente, como dijimos metafóricamente dijimos que es de una manera de proceder. O sea, ¿qué nosotros hacemos o qué pensamos? Aleluya, gloria a Dios. Vamos a empezar con el camino ancho, el camino espacioso. Mire, dice lo que dice Salmos 14:1. ¿Quiénes son los que caminan, los que andan por este camino? Los primeros, el primer grupo. Vamos a meter 3 grupos en este caminar. Gloria a Dios. Vamos con el primer grupo. El primer grupo son aquellos que no creen en Dios, que creen que no hay Dios. Dice el Salmo 14:1, del 1 al 4. Mire, dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso es lo que dice el necio, el ateo, el que dice que Dios no existe, que el hombre se hizo solo, viene de un animal, viene del mono o de la madre naturaleza. Ese es el hombre ateo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido. Está hablando Dios. Acuérdense que el salmista hablaba lo que Dios le daba a hablar. Y en esta ocasión, Dios le decía al salmista cómo es que el necio, el ateo se expresa. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Mire, y le dice necio, Dios mismo. Dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Versículo 2, 14:2 dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dice el 3: todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice, no tienen entendimiento. Mire, Dios dice que no tienen entendimiento, dice, no tienen discernimiento. Primeramente dice, para ver si habían entendido que buscara a Dios. Dice, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en el 14:4 dice, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Gloria a Dios. Le adoramos y le bendecimos. Eso era el Salmo 14. Dios hablando de aquellos personajes que dicen que no hay Dios. Mire lo que dice Isaías 53:6. Dice, todos nosotros nos descarriamos, dice, como ovejas, cada cual, dice, se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gloria a Dios. Aleluya, le adoramos. Dice así también Romanos 3 del 10 al 12, dice, como está escrito, dice, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, dice, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Estamos hablando la condición de aquellos que no conocen a Dios, de aquellos que ni siquiera creen que hay Dios. Pero Dios hablando la condición del hombre, dice, por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Todos aquellos
que no creen ni obedecen a Dios. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Alabado sea Dios para siempre. Vamos a leer, vamos a ir leyendo rápidamente, porque hay muchos versículos para que usted vea qué es la palabra en sí, la que estamos exponiendo en esta hora. No vamos a hablar lo que nosotros pensamos, lo que nosotros podemos decir, yo creo así. No, es lo que la palabra dice. Es Dios hablando de la condición del hombre. Le estoy trayendo Biblia. Esto lo podríamos llamar como un estudio. ¿Sabe por qué? Porque vamos a irnos por algunas etapas. Primeramente vamos a estar hablamos ya del hombre que dice que no hay Dios. Pero hay quienes también dicen que creen en Dios, pero creen en Dios a su manera. Creen en Dios de una manera vaga, de una manera que ni siquiera se asemeja de lo que la Biblia dice, quién es Dios. Porque primeramente el ser humano tiene que saber quién es Él, qué es el ser humano y cuál es su posición delante de Dios por haber nacido, por heredar una herencia pecaminosa de nuestro padre Abraham, que todo ser humano es descendiente de Adán, el primer hombre y la primer mujer que existieron en este mundo, Adán y Eva. O sea, por venir de esa descendencia, todo hombre nace en pecado. Eso es lo que la Biblia dice. Todo hombre se apartó, así como Adán se apartó de la presencia de Dios, porque fue él mismo quien decidió desobedecer a Dios. Él mismo se apartó de la presencia de Dios. Y Dios lo que hizo fue ponerle, por ejemplo, en el jardín del Edén, cuando hablábamos, como dijimos, si nos pusiéramos a hablar del camino literal, dice la Biblia que Dios puso un ángel con una espada desenvainada y encendida para que el hombre, después que fue sacado del huerto del Edén, no pudiera regresar y comer del árbol de la vida y viviera para siempre. Porque el hombre, desde el momento que pecó, él rompió el pacto que Dios hizo con él, de que si él obedecía a Dios, iba a vivir para siempre. Porque Dios hizo al ser humano el alma del hombre eterno. Vamos a estar viendo eso más enseguida. Dice, por tanto, dice Jeremías, dice, mire, 23:12. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Estamos hablando del camino ancho y espacioso. Para aquellos que van caminando por el camino ancho y espacioso, dice, por tanto, su camino será como resbaladero en oscuridad. Imagínense, un camino por tan ancho que es, dice Dios, que será como resbaladero en oscuridad. Serán empujados, dice, y caerán en él. Porque yo traeré, dice Dios mismo, yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Es Dios hablando en esta hora. Aleluya. No es el hermano Alex, es la palabra del Señor. Es lo que Dios me ha dado para que comparta con los amigos y con los hermanos, porque vamos a estar llegando también. Aquí la palabra le habla a los que no creen que hay Dios, a los que creen que hay un Dios pero viven de la manera que quieren, y también a los cristianos también que viven de la manera también como ellos quieren y no sujetos a la ley de Dios. Mire lo que dice Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho. El hombre dice, bueno, yo creo que este camino es el que me conviene y por él me voy, y se deja ir. Pero más no sabe que el fin de ese camino es camino de muerte. Pero su fin, dice la Biblia, es camino de muerte. Dice también Proverbios 12:15. El camino del necio, dice que mire, Dios le llama necio a aquel que no quiere saber de Dios, aquel que dice que no le importa lo que Dios diga,
Dios le llama necio, dice, el camino del necio es derecho en su opinión, como diríamos en su propia opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Mire, la diferencia de lo que hace Dios con el necio y el sabio. ¿Por qué Dios le llama necio al necio y sabio al sabio? El sabio es aquel que sabe hacer lo que Dios quiere que haga. Ese es el sabio, pero el necio es el que no le importa. No le importa lo que Dios diga, no le importa lo que Dios le diga que haga. Ese es un necio. Hay generación limpia en su propia opinión. O sea que en su propia opinión muchos están bien delante de Dios. Si usted le pregunta a la gente, ¿y cuál es tu comunión con Dios? No, hombre, tremendo. Yo hablo con Dios. Dios me habla a mí. Pero viven como quieren. ¿Es que será cierto? Como dice, en su propia opinión, ellos están bien delante de Dios. Dice, hay generación limpia en su propia opinión. Escuche, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Mire, o sea que Dios mismo le dice, esta generación, dice, se cree limpia en su propia opinión. Pero Dios le dice, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. O sea que para Dios están inmundos, están sucios. Gloria a Dios. Dice, alabado sea Dios. Mire, dice Lucas 10:16. Hablando, gloria al Señor, Dios de aquellos que no quieren oír a Dios. Dios les manda palabra. Por eso que estamos nosotros hablando de esta palabra para el que no conoce a Dios lo conozca, y el que lo conoce se afirme para que esté listo. ¿Para qué ya vamos a estar hablando? Dice, el que a vosotros oye, dijo Jesús, el que a vosotros oye, a mí me oye. O sea, el que escuche esta palabra, a Dios está escuchando. No está escuchando al hermano Alex. No, está escuchando a Dios. Oiga lo que dijo Jesús en Lucas 10:16. Dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Todo aquel que nos desecha a nosotros que predicamos la palabra del Señor, que le traemos la verdad de Dios, y nos desechan, no nos está desechando a nosotros, está desechando a Dios. Le está diciendo a Dios, Dios, yo no quiero saber de ti. Porque están desechando la palabra de Dios. Dice, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Jesucristo dijo, el que no recibe mi palabra, no recibe la palabra de mi Padre, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Está hablando del Padre. Veamos, vamos a hablar de otro grupo. Un grupo que un día conocieron a Dios. Un día decidieron seguir a Dios a través de Jesucristo. Pero llegó un momento en que se cansaron. Tal vez no soportaron las pruebas. Porque vamos a estar hablando, cuando estemos hablando de los que caminan por el camino angosto. ¿Por qué se llama camino angosto? Acordémonos que este es el camino ancho, donde la gente camina a su criterio, a su opinión, ignorando a Dios. Hacen lo que quieren, hablan lo que quieren, y por ahí nos vamos. Todos aquellos que no quieren obedecer a Dios. Dice, mire, hablando de los impíos, los que un día se apartaron de Dios, que van por el camino aún más ancho todavía, porque ahora hacen cosas peor que las que hacían antes de haber conocido al Señor. Y como después se apartaron, la Biblia dice que son, mire, la Biblia los compara a los que se apartaron como una cerda. Dice que la cerda, la puerca, el cuche, lo lavan, pero como el cerdo es de lo sucio, lo lavan y después está metido en el lodo otra vez. Así la Biblia llama a aquel que un día conoció al Señor. Dios lo limpió, Jesús lo limpió con su sangre, perdonó sus pecados y caminó por un tiempo, pero en determinado momento se aburrió, se hostigó, no aguantó, no pudo obedecer a Dios y se apartó y regresó, volvió a la inmundicia, volvió al pecado,
volvió a hacer lo que a Dios no le agrada que haga. Dice así, mire, Proverbios 4:19. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. O sea que caminan como como ciegos. A la plena luz del día tropiezan. O sea que emprenden algo y no lo terminan. ¿Por qué? Porque tropiezan en el mismo caminar. Y estos son los que se apartaron, como dije, mire, Deuteronomios hablando Jehová a su pueblo. Deuteronomio 9:12 dice: y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Hablándole Dios a Moisés: pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho una imagen de fundición. Quiere decir que aquellos que se hacen imagen de fundición son gente que no conocen a Dios. Aún hay personas, está hablando del pueblo de Israel, que supuestamente habían conocido a Dios, pero en determinado momento se aburrieron de Dios y se hicieron una imagen para que esa imagen les sirviera de Dios. Mire, qué torpeza del ser humano, ¿verdad? ¿Cómo van a reemplazar al Dios vivo, al Creador, al que ha hecho el cielo, el mar, la tierra y todo lo que en ello hay? Lo van a comparar con una imagen fundida. Es una aberración, es una locura pensar que una imagen va a ser un Dios. Le dijo también Dios a Samuel, enfrentando a su pueblo, cuando el pueblo se aburrió y dijeron que querían rey como las otras naciones, no querían ser el pueblo escogido que Dios tenía, que Dios mismo iba a reinar sobre ellos. Mire, pasó esto: dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Eso es lo que hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pidió rey para ser gobernado como las demás naciones, y dijeron que no querían que Jehová reinara sobre ellos. Entonces Dios le dice a Samuel: no te han desechado a ti, porque acordémonos que Samuel era el juez de Israel en ese tiempo, los que juzgaban conforme a la palabra de Dios. Pero este pueblo quería rey, ya no quisieron ser gobernados por Dios. O sea, Dios lo gobernaba a través de un líder. Era con el líder que Dios trataba, el que dirigía al pueblo. Mire, esta persona que se aparta, ¿qué es lo que le pasa? Mire, qué tremendo. Vamos a ver qué es lo que le pasa a aquellos que se apartan. ¿Qué es lo que hacen después de haber hecho un pacto con Dios a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Acordémonos que cuando todo aquel que viene, acepta a Cristo como su Salvador, hace un pacto con Jesús a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario, y son perdonados sus pecados, y Jesús lo lleva delante de la presencia de su Padre. Mire, dice Hebreos 10 del 28 al 31, dice así. Mire, ponga atención: todos aquellos que se apartan del Señor y tienen por inmunda la sangre de Cristo. Mire, el que viola la ley de Moisés, dice, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. Esto era a través de la ley. La ley, eso decía que el que violaba la ley, dice, y 2 o 3 testificaban en su contra que lo que había hecho era en contra de Dios, dice que moría irremisiblemente a través. Eso era lo que la ley estipulaba. Ahora lo compara al que una vez aceptó a Cristo y se apartó del camino del Señor. Mire lo que hizo esta persona que se aparta del camino del Señor. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá, dice, el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, dice, en la cual fue santificado? Porque la sangre de Cristo santifica, nos hace santos delante de Dios. Porque santo, amigo, tú
Tú que crees que un santo es algo que está colgado en una pared o una imagen. No, eso no es ese santo. Eso es una materia, una imagen pintada. Santo es aquello que se consagra para Dios. Si es un objeto que va a servir en el templo de Dios, ese objeto se consagra para Dios y ese objeto viene a ser santo. Solo se va a ocupar para el servicio, para ministrar delante de Dios. Pero nosotros que somos santificados por la sangre de Cristo, por eso dice, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? O sea que somos santificados en la sangre de Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dios nos perdona. A través de la sangre de Cristo somos lavados, somos justificados, somos santificados. Ahora venimos a ser santos. Oiga, santos para Dios, para el servicio de Dios. Es por eso que nosotros, este cuerpo, ya no lo podemos usar para la inmundicia, para practicar el pecado. Por eso es inconcebible que todo aquel que diga que tiene a Jesucristo en su corazón, lo vamos a ver pecando nuevamente. Es inconcebible. Es contrario a la palabra, porque todo aquel que viene a Cristo, Cristo lo lava con su sangre, perdona sus pecados, lo santifica y lo presenta delante del Padre para ser usado como Dios quiera usarlo. Lo puede usar como predicador, lo puede usar como profeta, lo puede usar cantando, lo puede usar de cualquier manera para llevar su palabra. Es una persona, somos santos. Nosotros somos los santos, no esas imágenes que están, esos que el Papa o el sacerdote dicen que son santos. No, santo es aquel que se aparta del pecado y se consagra a Dios, y Dios lo utiliza como un vaso santificado. Eso es ser santo. Santo no es una imagen, santo no es un muñeco que pintan en la pared o lo hacen de yeso, de madera. No, ese no es santo. Ese solamente es una imagen fundida o una imagen hecha de mano. No, santo es aquel que se aparta del pecado, el lavado por la sangre de Cristo, perdonado sus pecados. Jesucristo lo santifica y lo presenta delante del Padre para que el Padre lo utilice ahora como un vaso de honra. Es por eso que es contradictorio que una persona que diga que le sirve a Dios, que tiene a Jesucristo en su corazón, vuelva al pecado. Es inconcebible, no puede ser, porque algo santificado para Dios no puede practicar el pecado, no puede estar en la inmundicia, no puede estar andando el camino ancho, como dijimos, haciendo lo que quiere. Ahora ese santo tiene que hacer la voluntad de Dios, porque para eso se ha sido santificado, para hacer la voluntad de Dios ahora. A los que han aceptado a Cristo como su verdadero Salvador y se apartan de todo pecado, a eso la Biblia le llama santos, porque hemos sido santificados a través de la sangre de Cristo. Entonces hablamos qué es lo que le pasa, qué es lo que ha hecho aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo y se vuelve a enlodar como la cerda, dijimos, vuelve al pecado. Lo que hace es, dice que viola el pacto, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? O sea, pisotean a Cristo cuando se apartan del camino de Dios y tienen por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta, dice, al Espíritu de gracia, el Espíritu Santo. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, habla Dios. Oiga, dice Dios, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda, oiga, amigo, que te has apartado de los caminos del Señor y blasfemas, hablando aún contra la palabra del Señor. Dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ay de aquellos que un día se apartaron del Señor y no se arrepienten y vuelven otra vez. Cosa tremenda les espera. Estamos los que caminan en el camino ancho. Mire, vamos a ir un poco más rápidamente. Dice Lucas
13:23 dice: y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él le dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos. Gloria al Señor. Y mire, dice aquí: muchos procurarán entrar. Ahora, ¿quiénes son aquellos que no van a entrar al reino de los cielos? Mire, traigo una lista. Nos va a llevar un poco de tiempo, pero la vamos a leer para que usted sepa qué es lo que hacen los que están andando por el camino ancho. Hay una lista grande, hermanos y amigos, pero voy a tratar de ir rápidamente. Pero ponga atención: todas las cosas que son abominables delante de Dios, todo lo que es pecado, todo lo que un hijo de Dios, un santificado por la sangre de Cristo, no puede hacer, y si lo hace, no puede decir que es cristiano, no puede decir que conoce a Dios. Mire, vamos a empezar con esta lista. Es una lista grande. Oiga, vamos a leer rápidamente. Ténganme paciencia. Dice Mateo 15, 18, 19. Dice: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Qué dice 1 Corintios 5 del 8 al 11? Dice: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levaduras de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribo que no os juntéis. Escuche bien esto, hermano. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Porque no hay problema, hermanos, si nos juntamos con toda esa clase de personas para predicarles la palabra. Gloria a Dios. Pero Pablo está diciendo que no nos juntemos con aquellos que llamándose cristianos son los que cumplen con esa lista. Qué lamentable. Aquellos que comparten con los que un día dijeron ser cristianos y practican la fornicación, practican el adulterio, practican la inmundicia, son ávaros, son ladrones, son idólatras. Dice: pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. O sea que aquí no está juzgando. Pablo no le está hablando a los que no son cristianos, le está hablando a los cristianos. Les dice que no se junten con aquellos que llamándose cristianos practican estas cosas. Mire qué tremendo. Dice Primera de Corintios dice 6 del 9 al 11. Dice: pero vosotros cometéis agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Mire, está hablando a los cristianos que supuestamente practican cosas pecaminosas. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Sigue la lista. Como le dije, es larga la lista de todas las cosas que son pecados delante de Dios, y aún algunos, me imaginen, siendo cristianos las practican. Dice Efesios 4:31, dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo,
ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Efesios 5, 1, 9 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, aquellos que les gusta hablar malas palabras, ni necedades, ni truhanerías, dice que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Colosenses 3, 9 a 5, mire: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y empieza: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. O sea que nosotros que estamos en Cristo vivimos antes en ella, pero ya no tenemos que practicarlas. Pero ahora dice: dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, aquellos que les gusta mentir, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Sigue la lista. Mire, dice Tito 3:3. 3 del 1 al 3 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, aquellos que no les gusta obedecer las leyes terrenales, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que nadie difame, dice, que sean pendencieros, dice, que no sean pendencieros, sean pleitistas, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, dice, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esto hacíamos antes, pero ya no más. Dice Revelaciones, Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes, ¿quiénes son los cobardes? Ya vamos a ver: e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras. Mire, y sigue diciendo los idólatras. Y todos los mentirosos, sigue diciendo los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Gloria a Dios, aleluya. Le adoramos y le bendecimos. Dice, Primera de Pedro 4:2-4, dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando, dice, en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominable idolatría. Otra vez, ¡qué barbaridad! A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Por eso nos ultrajan, porque nosotros no corremos en ese desenfreno de pecados con ellos. Por eso nos ultrajan, porque nosotros ya no somos de ese grupo. Ahora somos del grupo que nos apartamos de eso para servirle a Dios, para ser santos por la sangre de Cristo y servirle a Dios en espíritu y en verdad. Es por eso que ya no practicamos esas cosas. Dice Santiago 3, del 13 al 18, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Aquellos que dicen que son de Cristo y son pendencieros, son pleitistas, son contenciosos, dicen que no se jacten ni mientan, porque van contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Aquellos que se dicen sabios y practican el pecado, ¿a dónde está la sabiduría? Si no se apartan de la maldad, no se apartan del pecado. ¿Qué sabiduría? Dice Pablo, dice Santiago. Sabiduría, dice, animal y diabólica.
Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, dice. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta es la buena sabiduría. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Gloria a Dios. Ahí vamos a dejar esta lista. Hay más, pero la vamos a dejar ahí para que vea usted quiénes son los que practican estas cosas. Hicimos una buena lista. Espero que usted haya tomado cuidado. Si quiere, vamos a repetir solamente las lecturas. Mateo 15 del 18 al 19. Primera de Corintios 5 del 8 al 11. Primera de Corintios 6 del 9 al 11. Efesios 4, 31. Efesios 5 del 1 al 9. Colosenses 3 del 5 al 9. Titos 3 del 1 al 3. Apocalipsis 21, 8. Primera de Pedro 4 del 2 al 4. Santiago 3 del 13 al 18. Y como les dije, podemos sacar más, pero hasta ahí lo vamos a dejar porque me interesa decirle a dónde van y cuál es el problema de todos aquellos que practican estos pecados. Mire, alabado sea Dios para siempre. Adoramos y bendecimos el nombre del Señor. Ya leímos lo que sucede a aquellos que se apartan, pisotean la sangre de Cristo. Dice Lucas 13, 23, 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Claro, muchos quieren agradar a Dios. Quisieran tener comunión con Dios, pero no pueden. Porque no pueden dejar el pecado. Están tan amarrados al pecado. Están tan atados al pecado que no se les hace fácil aceptar a Cristo y apartarse de la maldad. Mire, como le dije, ¿por qué usted y yo, antes de conocer a Cristo, estábamos alejados de Dios? Le dijo Dios a Adán después de que pecó. Esto es lo que le espera al ser humano sin Cristo y a los que también estamos en Cristo. De esto nadie lo escapamos, porque se nos va a llegar el día. Todo humano tiene que pasar por esto. Dice, con el sudor de tu frente, dice, de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo de Dios, en el Hijo, tiene vida eterna. Hablando de Jesucristo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿qué sucede? Dice, ¿qué dice Romanos 1:16? Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero ¿qué le va a suceder a aquellos que están alejados de Dios? Mire, hay un evento en que todo ser humano no lo va a poder esquivar. Para esto, cristianos y no cristianos, ateos y no ateos, vamos a pasar por esto. Dice, mire lo que dice Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio. ¿Por qué les estoy leyendo esto? Porque todo aquel que caminó en el camino angosto haciendo lo que quiere y no le importa que Dios lo esté llamando, va a llegar un día en que la vida se le va a ser quitada. Ahorita estamos hablando del que no conoce a Dios. Ahora, el ser humano sin Cristo va a llegar a esta línea. Y esta es la línea decisiva en la cual la Biblia dice también que mientras hay vida, hay esperanza.
Pero cuando la persona, mire, todo ser humano llegó a este punto, a esta línea, esta es la línea divisoria, a la línea a la cual este cuerpo pecaminoso, este cuerpo humano va a llegar, y de allí va a ser espiritual. Pero todo el que llegue a esta línea, mire, todo ser humano tiene que llegar a esto. De la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez, después de esto el juicio. Ahora vamos a ver qué les va a suceder a todos aquellos que caminaron el camino ancho, nunca quisieron saber de Dios, no les importó lo que Dios dice en su palabra, y llegaron a este momento. Veamos lo que dice. Hay quienes se atreven a decirle a uno: amigo, en aquel día lo vamos a ver quién es quién dice la verdad. Pues lamentablemente la verdad la vas a saber verdaderamente, sin dudar, cuando se te llegue este momento. Como yo lo he dicho, un segundo después de la muerte, todo ser humano va a saber si agradó o no agradó a Dios. Lamentablemente va a ser demasiado tarde para ir hacia atrás. O sea que llegó a esa línea. Ahora el cuerpo vuelve, como le dijo Dios a Adán: polvo eres, al polvo vas a regresar, porque allí fuiste tomado. Entonces toda carne va a morir. Veamos lo que le espera a los que nunca quisieron saber de Dios. Mire, hay una lectura que es un poco larga, pero es necesario, porque muchos no creen en este lugar de tormento. Se lo voy a leer. Está en Lucas 16:19. ¿Por qué es importante que todos aquellos que no tienen a Cristo, o aún llamándose cristianos, practican el pecado? Porque si, como todos los que caminaron en el camino ancho, aunque los que se dicen ser cristianos practicaron también pecados abominables delante de la presencia del Señor, les va a pasar esto, porque cuando mueran se van a dar cuenta que se engañaron a sí mismos, creyendo que engañaban al hombre, que engañaban a Dios. Pero los que se engañaban eran ellos mismos, porque no sabían lo que les esperaba cuando iban a morir. Y les va a pasar esto, mire, Lucas 16 del 19 al 31. Téngame paciencia, mire, es necesario que les lea esto. Es necesario que ahora que usted está con vida, antes de que llegue a ese versículo, Hebreos 9:27, que usted sepa para dónde va a ir conforme a como usted haya vivido en esta tierra. Mire lo que dice Lucas 16:19 en delante. Dice: había un hombre rico. Esta historia la contó Jesús. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también, dice, un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. O sea, el hombre rico y Lázaro. El hombre rico que no se le caía una migaja para el andrajoso. Dice: había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de la casa del rico, dice, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Mire a dónde fue el mendigo, aquel que tenía temor a Dios, y aunque era pobre, temía a Dios. Dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, oiga, al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. O sea, no dice por quién fue llevado, pero según testimonios, son los demonios que se lo llevan para ese lugar. Dice: y en el Hades, dice, allí fue el rico, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Acuérdese que Abraham es el padre de la fe de los que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Antes el paraíso estaba en la tierra, en el fondo de la tierra. Dice que se le llamaba el seno de Abraham, donde estaba Abraham. Dice, y todo lo que iba allá, dice, iba al seno de Abraham. Allí era consolado.
Pero el rico fue sepultado, dice, y en el Hades alzó sus ojos. ¿Qué es el Hades? El infierno. Estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en esta vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, le dijo Abraham, una gran cima está puesta entre nosotros. Allí cima es un precipicio, cima con S, porque cima con C es hacia arriba. Allí dice, si usted ve, dice cima con S, dice, está puesta entre nosotros y vosotros. Y de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. O sea que el que llega al infierno no sale, amigo. Ni el que llega al cielo tampoco sale. Así que no puedes decir que a ti se te presentó el fulano de tal y te dijo que creyeras en este muñequito o en esta virgen. No, nadie puede regresar ni del cielo ni del infierno. El que entra allá no sale hasta que se le llegue el momento que Dios establece para ellos. Dice, pero Abraham, dice, le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora está consolado y aquí tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que ni los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre. Mire, después que ni siquiera se le cayó una migaja para el mendigo, ahora quería que Abraham lo mandara a avisarle a su familia que se portaran bien, que buscaran a Dios para que no fueran a ese lugar. Ya era demasiado tarde. Seguimos, Lucas 16, 28 en adelante, dice: porque tengo 5 hermanos, le dijo, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Demasiado tarde, como le dije. Llegó la muerte, es demasiado tarde. Hebreo dice, está establecido que el hombre muere una vez, después de esto el juicio. Murió, ya no hay vuelta atrás. Dice, no, padre Abraham, dice, pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Mire, quería que mandara a un muerto, que lo resucitara y fuera. Es más, Abraham no tenía ninguna potestad para hacer eso. El único que podía hacerlo era Dios, pero Dios no lo hace. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Si alguno no quiere oír al hermano Alex Oseguera, o a cualquier predicador o pastor o evangelista que predica a través de las redes sociales o en las iglesias, si no los oyen a ellos, tampoco oirán a alguien que regrese entre los muertos. Eso es lo que le dijo Abraham. Mire, a ese lugar van a ir lamentablemente todos aquellos que quieran vivir de una manera disoluta, haciendo toda clase de pecado. Mire, estando en el infierno, esas personas que murieron sin Cristo van al infierno y no tienen salida. Está el grupo también. Acuérdense que hay 2 acontecimientos que van a suceder. Uno, el que muramos. Todo ser humano va a morir. Pero si sucede que Cristo viene por su iglesia antes de que usted y yo hayamos muerto, la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos con vida, los que creemos en Cristo y hacemos su voluntad, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Dice, este cuerpo pecaminoso va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos, y estaremos con Cristo en las nubes. Ese es otro acontecimiento. Entonces, aquella persona que no le sirve a Dios, y si viene Cristo por su iglesia y estas personas todavía están con vidas, claro que no se van a ir con Cristo, porque los que se van a ir con Cristo son los que viven de la manera que Dios quiere que vivan,
apartados del pecado, apartados de la maldad, obedeciendo a Dios, obedeciendo sus mandamientos, no haciendo lo que quieran hacer, ni aún llamándose cristianos y hacen lo que quieren, no van a poder volar en el día del arrebatamiento. Lamentablemente perdieron su tiempo estando en una iglesia, escuchando la buena palabra, escuchando la voz de Dios. Nunca se quisieron arrepentir verdaderamente de corazón y vivir una vida agradable a Dios. Creyendo que engañaban a Dios, se engañaban a ellos mismos por no querer servir a Dios como la Biblia lo manda. Ellos también, si no se arrepienten de todo corazón, cuando venga Cristo por su iglesia, se van a quedar. Y mire, ya hablamos de los que murieron antes del rapto, ¿verdad? Esos van al infierno y de allí no hay salida. ¿Sabe hasta cuándo van a salir esos? Hasta el final. Después, cuando venga Cristo, mire, le voy a decir cuáles son los sucesos que vienen. Si no morimos antes de que venga Cristo, o sea que si viene Cristo por la iglesia, o sea, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero si Cristo viene por su iglesia, los que estemos vivos volamos al cielo a morar con Cristo a las bodas del Cordero. Allá se van los que obedecieron a Dios, vivieron conforme a su palabra, se van allá librados de lo que viene a esta tierra, de los que se quedaron después del arrebatamiento, que vino Cristo, se fue a la iglesia y se ven todavía en estos zapatos y dijeron, nos quedamos. Vino Cristo por su iglesia y nos quedamos. Entonces vamos a ver qué les va a suceder ahora a los que se quedaron, que no hubieran muerto todavía cuando Cristo vino por su iglesia. Entonces la gente sigue. O sea, Cristo viene por su iglesia, Él se lleva a su iglesia a las nubes y el mundo sigue su rutina. Van a decir, dice, se lo llevaron los extraterrestres. Hay unos que ya tienen su mentira preparada. Los cristianos que quieren vivir de una manera pecaminosa dicen, no, dice, es que se fue la cizaña, solamente los hemos quedado. El verdadero trigo. Mentira del diablo, que no te dejes de engañar por esos mentirosos. Cristo viene por una iglesia pura y santa. Cristo no viene por una iglesia mundana, por una iglesia que no le importa lo que dice su palabra. Cristo viene por una iglesia que se apartó del pecado, se santificó para Dios y vive consagrado a Dios. Esos son los que Cristo se va a llevar. Aquellos cristianos sinvergüenza que todavía mienten, que todavía roban, adulteran, fornican y hacen toda clase de homosexuales, lesbianas, borrachos, prostitutas. Claro, si se arrepienten antes de que venga Cristo, Cristo se lo lleva, porque eso es lo único que necesita el hombre, arrepentirse. Mire amigo, no estás tan lejos del camino angosto. Solamente reconocer que eres pecador y que Cristo te puede lavar con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Escucha su palabra, te apartas de todo pecado y le pides ayuda a Dios para que te ayude a no volver otra vez al pecado. Y Cristo te halla así cuando venga por su iglesia. Cristo te lleva, aún con luchas y pruebas, pero allí estás perseverando, tratando de no hacer lo que a Dios no le agrada. Así, si Cristo te lleva. Pero si eres una iglesia mundana que practican toda clase de pecado, así suben a los adúlteros a los altares, a los fornicarios, a los mentirosos, los suben a los altares, a un borracho. Esa gente no se va con Cristo. Están mintiéndole a la iglesia, pastores sinvergüenza que todavía se emborrachan, tienen 2 o 3 mujeres, se han casado 2, 3, 4 veces. Evangelistas en fornicación, jóvenes en fornicación, aún teniendo participación en las iglesias. Ellos y todos los que les dan la participación se van a ir para el infierno, porque no obedecen a Dios, no hacen la voluntad de Dios. Eso es lo que le espera a todos aquellos que no hacen la voluntad de Dios. O sea que estamos viendo los sucesos, los que se quedaron del arrebatamiento, que no obedecieron a Dios.
Mire, vamos a ir rápidamente y vamos a dejar el camino angosto para la segunda parte. En esta ocasión vamos a hablar en las últimas lecturas para que usted sepa lo que le espera a aquellos. Ya hablamos de los que murieron sin Cristo al infierno, allá están guardaditos, esperando que se llegue el gran día del trono blanco, cuando van a ser juzgados, grandes y pequeños, y van a ser juzgados por todas las cosas que hicieron mediante estuvieron con vida en esta tierra. Esos están guardaditos allá. Pero los que se quedaron después del arrebatamiento, mire, horrenda cosa, hermano. Nosotros los cristianos no le deseamos a nadie que se vaya a quedar en esta tierra después de que Cristo venga, porque mire lo que va a suceder. Entonces viene el anticristo a reinar. Cuando digan paz y seguridad, ya la iglesia ya no está aquí. El mundo dice paz y seguridad. Lo que las naciones están esperando, un hombre, un personaje que traiga paz, donde que ya no va a haber guerra, les va a ofrecer paz por 3 años y medio. Mire, la Biblia dice que, según los acontecimientos, después de que sucede el rapto de la iglesia, el anticristo se manifiesta, paz y seguridad, y les va a dar todo lo que ellos quieren. Lamentable para aquellos supuestamente llamados cristianos que se quedaron. Para ellos va a ser la gran tribulación. ¿Sabe por qué? Porque ellos conocen la palabra. Ellos saben lo que viene verdaderamente. ¿Para qué todos aquellos que se quedaron? Ellos saben que viene el anticristo, viene el falso profeta y la bestia a reinar por 7 años. Mire, después dice Apocalipsis 13:11. Vamos a leer esto rápidamente. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Eso va a suceder cuando ya la iglesia no esté, cuando el anticristo, el falso profeta y la bestia se den a conocer, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió, oiga, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea que el anticristo, la bestia y el falso profeta, aquel que no adore a la bestia, lo van a matar. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. El 666, ya usted ha oído aumentar de eso. Allí va a ser donde van a ser marcados todos aquellos, ya les voy a decir quiénes, y que ninguno pudiese comprar. Mire, o sea, el que no sea marcado con la marca de la bestia, el 666, dice, no va a poder comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, dice, o el número de su nombre. O sea que los acontecimientos son estos: se va a la iglesia con Cristo, viene el anticristo, 3 años y medio, paz y seguridad. Pero los 3 años y medio se revela entre anticristo, se le hace una imagen a la bestia para que le adoren, y el que no la adore lo matan. Y el que no se deje poner la marca de la bestia, el 666, no va a poder comprar ni comer. Mire, no vamos a detenernos mucho allí, pero hay muchos mensajes de esto en las cuales muchos hermanos han hablado qué es lo que va a suceder en esos tiempos detalladamente. O sea que viene la gran tribulación, en donde los cristianos, aquellos que conocen la palabra y saben que si se dejan poner el sello, están completamente entregados al diablo y ya no pueden aspirar a ninguna salvación, y tengan el valor
de que los maten porque saben que si aceptan la marca se van completamente para el infierno, y como segundo lugar el lago de fuego. Entonces esas personas que no se dejen sellar, bueno, la Biblia dice que les van a cortar la cabeza. Todo aquel que no se deje sellar por la bestia, le van a cortar la cabeza. Pero lo que decimos nosotros los predicadores, si ahora que está el Espíritu Santo que nos ayuda, que nos da fuerza, que nos fortalece, que nos anima, se nos hace duro servir y hacer la voluntad de Dios, ¿cuánto más en aquel tiempo que ya no va a haber Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo va a ser quitado de en medio junto con la iglesia. Entonces allí viene el trato de Dios para con los judíos. Ese es otro tema que no lo vamos a tocar ahorita porque eso nos hace muy largo. Vamos a estar leyendo con esos que no son sellados. Veamos lo que dice Apocalipsis 27. Mire, 27 dice: cuando los 1000 años se cumplan, o sea que estos 1000 años son después de que pase la gran tribulación, o sea, después de que el sello de la bestia y mueran todos aquellos que no quieren aceptar al anticristo. Bueno, todavía van a poder ser salvos dando su cabeza, pero nadie le garantiza. Si no puede servirle a Dios, imagínense que hay el Espíritu Santo que le puede ayudar. ¿Cuánto más cuando no hay Espíritu Santo? Entonces van a pasar 7 años. Cuando se cumplen los 7 años, el Cordero, Cristo viene. Esa es la segunda parte de la venida de Cristo. O sea que la primera parte es el arrebatamiento. La segunda parte es cuando Cristo venga con su iglesia a reinar por 1000 años. Entonces el diablo va a ser apresado. La bestia y el anticristo van a ser mandados primeramente al lago de fuego. Y el diablo dice que va a ser atado por 1000 años. El tiempo del milenio, donde los santos a los cuales Cristo se llevó en el arrebatamiento vienen con Cristo a reinar a la tierra por 1000 años. Esos son los acontecimientos. Entonces, cuando pasen los 1000 años, entonces se cumplan, dice, cuando los 1000 años se cumplan, entonces dice, Satanás será suelto de su prisión otra vez. Acuérdense que cuando Cristo venga a reinar a la tierra con los santos, la bestia y el anticristo son echados al lago de fuego. El diablo es atado por unos ángeles y por 1000 años Cristo reinando con los santos. Mire, después cuando terminen los 1000 años, dice, cuando los 1000 años se cumpla, Satanás será suelto de su prisión nuevamente y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunir para la batalla el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, lo que le dije, y serán atormentados día y noche por los siglos. Eso es lo que va a suceder después de los 1000 años. El diablo es lanzado al lago de fuego, porque allí dice, es lo que llaman la batalla del Armagedón. Allí va a suceder eso. Y después viene la otra parte. Mire, lo que les toca a los que no quisieron aún arrepentirse en la gran tribulación y se dejaron sellar por el anticristo, y los que queden con vidas del milenio. Dice, mire, Apocalipsis 20:11. Vamos a tener 2 lecturas más para terminar. Apocalipsis 20 del 11 al 13 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo
y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Allí es donde son sacados los que murieron antes del arrebatamiento, que no quisieron aceptar a Cristo. Allí es donde van a ser sacados del infierno para ser juzgados. ¿Por qué? ¿Por qué van a ser juzgados? Porque Dios les va a demostrar que tuvieron la oportunidad, fueron predicados el evangelio, escucharon palabra de Dios y nunca se quisieron arrepentir, y cuando se presenten delante de Dios le van a decir: no, Dios, si yo creía en ti. Pero si creías en Dios, ¿por qué no te apartaste del pecado? ¿Por qué seguiste haciendo la maldad? ¿Por qué no te santificaste, te consagraste a Dios? Allí van a ser lanzados. Miren lo que va a suceder. Y vi un gran trono blanco, dice, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Esos son, los libros fueron abiertos, donde están escritos todos aquellos que no quisieron aceptar a Cristo. Dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. ¿Cuál? El cual es el libro de la vida. Ajá, este libro es en el cual están escritos los hijos de Dios, los cuales no van a estar presentes en ese lugar. Entonces, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, o según los pecados que hicieron. Hay pecados que son tan abominables, hermanos, que no se pueden ni mentar. Dice, y el mar entregó los muertos. Acuerde que uno se muere en el mar, unos mueren ahogados que habían en él. El mar entrega a los muertos que hay en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Todo aquel que muere de la manera que sea, la muerte y el Hades los van a entregar, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y aquí viene lo más terrible. Mire, aquí va a ser, esta es la muerte segunda, donde ya aquellos que fueron juzgados delante en el trono blanco van completamente fuera de la presencia de Dios. Y dice que esa es la muerte segunda. Leámoslo, terminamos con esto. Apocalipsis 20, 14, 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a terminar con esta parte, con el camino ancho. Amado amigo o amado hermano que no está viviendo conforme a la voluntad de Dios, es que tú esperas llegar a esta situación en la cual te hemos venido describiendo, viviendo una vida pecaminosa. Moriste antes del rapto, fuiste al infierno, y del infierno eres sacado para presentarte delante del gran trono blanco, y de allí ser juzgado conforme a lo que hiciste, porque tu nombre van a decir: fulano de tal, busquen el libro de la vida. No está. Para eso va a ser sacado el libro de la vida allí en el gran trono blanco, para darles a conocer a los que están siendo juzgados que si su nombre no está escrito en el libro de la vida, es porque no sirvió a Cristo. Porque los que están, mire, es por eso que cuando nosotros llamamos al arrepentimiento, en la oración que nosotros le decimos al pecador que haga, mentamos en que sea escrito en el libro de la vida. Que Dios perdone sus pecados, que sean lavados en la sangre de Cristo, que le dé su Santo Espíritu y que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Es por eso que el que es escrito en el libro de la vida no va a estar allá en el gran trono blanco, porque esos ya están con Cristo en las nubes mientras se da la gran tribulación. Pasa la gran tribulación, el diablo es apresado y Cristo reinando con los santos por 1000 años. Luego el diablo es suelto a los 1000 años y vuelve a incitar a la guerra contra Dios. Allí el diablo y todos aquellos sus seguidores son fulminados
por el poder de Dios, entonces son sacados los muertos del infierno para que no tengan excusa y delante de Dios no digan: no, si a mí nunca me dijeron que me arrepintiera, a mí nunca me dijeron que que dejara de pecar, a mí nunca me dijeron que dejara de adulterar, a mí nunca me dijeron que dejara de fornicar, a mí nunca me dijeron que no me prostituyera, que no robara, que no matara. A mí me dijeron que Dios es misericordia, que es perdonador y que no hay infierno. Religiosos mentirosos que no te dicen que hay infierno y que hay un lago de fuego y que van a ser juzgados todos aquellos que hacen su voluntad en el gran trono blanco. Pero aquellos que fueron escritos en el libro de la vida van a estar con Cristo en las nubes, luego vienen a reinar con Cristo. Alabado sea Dios. Pero vamos a estar viendo qué les espera a los que viven conforme a la palabra de Dios. Lo dejamos para la segunda parte. Pero no voy a dejar pasar esta oportunidad, amigo o hermano que estás viviendo de una manera engañosa, haciendo creer que eres cristiano, pero no obedeces a Dios. Te voy a decir que todavía tienes la oportunidad. Todavía Cristo no ha venido por su iglesia y todavía estás con vida. No ha llegado a esa línea cuando pierdas la vida y ya no haya nada que hacer. Todavía estás a tiempo. 1 minuto después de la muerte, pero ¿quién te asegura que vas a tener la oportunidad de arrepentirte? Muchos creen así: no, yo hago lo que quiera y 1 minuto antes de morirme yo me arrepiento. ¿Quién te asegura que vas a tener tiempo de arrepentirte? Es mejor que lo hagas ahora. Así es que ahora, si quieres reconciliarte con Cristo y vivir una vida que agrade a Dios, haz esta oración. Y amigo que nunca has conocido a Dios, o tú que dices que no hay Dios, hay un Dios que te va a juzgar en el gran trono blanco. Si no te arrepientes y crees que hay un Cristo que salva, que sana y que da vida, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Creo que tú viniste a morir por mí en la cruz del Calvario. Derramaste tu sangre para limpiarme de mis pecados. Por favor, perdóname. Perdóname todo pecado y límpiame con tu sangre. Hazme un hijo tuyo. Dame tu Santo Espíritu. Ayúdame a vivir una vida que te agrade. Y escribe mi nombre. Repítelo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy, Señor, por la salvación. Gracias, Señor. Y terminamos con la oración de despedida para darle gracias a Dios por este hermoso privilegio que nos ha concedido. Amantísimo Padre que estás en gloria, en esta hora yo te doy gracias, Señor, por darme la oportunidad de hablar de tu palabra, por hacer conciencia a los hermanos y a los amigos que no te conocen, Señor amado, que vivan una vida, Señor, que te agrade, Padre. Señor, yo te ruego que me des la sabiduría para que este pueblo entienda, comprenda el mensaje y haga conciencia, Señor, que solamente a través de ti puede obtener salvación, a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Señor, yo te doy gracias y te pido por aquellos hermanos y amigos que están enfermos, Señor, también ten misericordia, Padre, de aquellos que están sufriendo alguna enfermedad del virus. Mira, yo te presento, Padre, a mi hermano Roberto Aguilar, allá, Señor, en Houston, Texas, Señor. Esa enfermedad, Señor, que él tiene, yo te ruego, Padre, que pongas tu mano poderosa en su cuerpo, Señor, y te lleve, Dios mío, todo tumor, todo cáncer que pueda haber, Señor, en su cuerpo. Padre, en esta hora yo te clamo, intercedo por mi hermano Roberto Aguilar, Padre, allá en Houston, Texas, Dios mío, y que lo sane, Señor. Y que Él testifique, Padre de la gloria, la obra que has hecho en Él, Señor. Gracias. Y por todos aquellos hermanos también, Señor. No importa la enfermedad que estén sufriendo, Señor. Toda dolencia, Dios mío, sea quitada de su cuerpo en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre. Gracias, Hijo.
Gracias, Espíritu Santo. Hermanos, que el Señor me los bendiga.